Vamos a dividir esta sesión académica en dos partes. La primera, vamos a tratar el tema de presentación del instrumento. Vamos a ver un poco la parte histórica, antecedentes teóricos y cómo este instrumento se viene utilizando y viene presentando vigencia hasta el día de hoy, hasta el año 2021-2022, que se sigue utilizando la prueba en diversos ámbitos de aplicación. Y luego vamos a dar pase a la parte práctica de interpretación de los resultados y de cómo se puede sacar provecho a toda la información que podemos obtener con esta prueba psicométrica. La parte teórica la voy a tratar de hacer muy rápida. Vamos a dar un breve repaso a lo que se considera hoy por hoy una de las pruebas básicas de personalidad en el mundo, incluso hablando sobre todo de países de habla inglesa. Vamos a demostrar o vamos a evidenciar que este instrumento es más empleado en estos países que en Latinoamérica incluso, y que en Latinoamérica no es muy conocido todavía por la comunidad académica. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué más podemos hablar acerca del EPQR? Ahí mostramos su ficha técnica, ¿no? Es la adaptación española, se hizo el 2001, nosotros les vamos a compartir la edición del 2008. Puede ser de aplicación individual o colectiva y se aplica a personas de ambos sexos, varones y mujeres, a partir de los 16 años. La duración de cumplimentación de esta prueba está entre los 15 y 30 minutos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se aplica este instrumento EPQR? Para valorar tres dimensiones básicas de la personalidad desde el modelo teórico de Eysen, porque con ese modelo teórico es que se interpretan los resultados. Estamos hablando de la escala E, la escala N y la escala P, más una escala de disimulo o conformidad denominada escala L, por su sigla en inglés de lie, ¿no? O sea, mentiras. Pero no es una escala que detecte la mentira, sino el nivel de sinceridad en la prueba, no a nivel general. Si la escala L sale muy alto, no quiere decir que la persona sea una persona mentirosa, o que sea una persona no sincera, o una persona que no muestra sinceridad en general, sino que en la prueba no desea responder o no tiene la voluntad de responder de manera abierta, de manera honesta. Solo en la prueba, ojo con eso. No extrapolar esos resultados para otras variables. Este instrumento tiene baremos en percentiles y en puntuaciones T por sexo y por tipo de prueba, completa y abreviada, ¿ya? Cuando ustedes adquieren el material físico o digital, les viene el manual y un ejemplar autocorregible y una plantilla de calificación. Esta prueba originalmente no viene con software, el software lo hemos construido nosotros después de un proceso de investigación científica de tipo tecnológica. El modelo teórico de Eysen se denomina modelo jerárquico, ¿no? Justamente porque tiene esta jerarquía, donde la base son las dimensiones que se expresan a nivel de rasgos, tienen rasgos particulares cada una de las dimensiones, y estos rasgos a su vez tienen respuestas habituales, y estas respuestas habituales, respuestas específicas, básicamente, ¿no? Lo que mide este instrumento justamente es estas dimensiones denominadas extraversión, neuroticismo, psicoticismo, mediante respuestas específicas. Siguiente, por favor. Estas son las características o los rasgos que predominan en cada una de las dimensiones. Altos niveles de E me estarían dando a una persona sociable, vivaz, afectiva, buscadores de sensaciones, ¿no? Los extravertidos, a diferencia de los introvertidos, es como que necesitaran de estímulos externos, y biológicamente, neuropsicológicamente, se ha venido corroborando que la actividad cerebral de los extrovertidos extremos es muy baja, es muy baja. O sea, a nivel mental,
necesitan como que conseguir estímulos, ¿no? Para equilibrarse. Mientras que los introvertidos, por el contrario, tienen mucha actividad cerebral. Es por eso que los estímulos externos los aturden. Es por eso que no disfrutan del bullicio. Es por eso que les aturde, que les conversen, que les platiquen durante largo tiempo. Y por el contrario, los extrovertidos disfrutan de eso, disfrutan de la bulla, disfrutan de los estímulos. En cambio, los introvertidos se aturden con esa sobrecarga de estímulos, ya que su cerebro tiene mucha actividad cerebral. De ahí que los extrovertidos tengan una tendencia a ser productores de conocimiento, ¿no? Les va muy bien este tema de investigación científica también. Pero bueno, es algo suelto que es una observación, es una observación. Siguiente, por favor. Estas son las características pasamos a la otra dimensión. Las personas neuróticas o con altos niveles en N tienden a mostrarse como personas ansiosas, deprimidas, con sentimiento de culpa, baja autoestima, irracionales, tímidos, tensos, tristes y emotivos. Mientras que un bajo N vendría a ser lo contrario, un poco ansiosos, controlados, estables, ¿no? No tímidos, optimistas, entre otros, ¿eh? Con estabilidad emocional. Siempre recuerden eso, ¿eh? Siguiente, por favor. Por su lado, la dimensión P, alto niveles en P, me estaría mostrando personas agresivas, frías, calculadoras, egocéntricas, rígidos, con baja empatía, impulsivos, antisociales y en algún modo creativos, ¿no? Independientes. Bajos niveles de P sería todo lo contrario, ¿ya? Pero recordemos, en la práctica nosotros no vamos a encontrar dimensiones puras. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil y eso generalmente se ve solo en psicopatología. Es un porcentaje que podría llegar teóricamente al 10%, mientras que el 90% estaría mucho más ajustado al centro o a la carga central. Y de esa manera compartirían diversos rasgos, ¿no? Medianamente equilibrados. Ojo con eso. Ojo con eso. Siguiente, por favor. Estos son los ítems por dimensiones. Hay algunos ítems que se corrigen de manera directa, otros que se tienen que dar la vuelta. La escala N está compuesta por 19 ítems, la escala N por 23, la escala P por 23 y la escala L por 18. Abajo, en el extremo inferior izquierdo, vemos los índices de fiabilidad, ojo con eso, ahí está, los índices de fiabilidad de cada una de las dimensiones. En la versión corta, que aparentemente es más equilibrada en estructura, puesto que cada dimensión tiene 12 ítems, y la escala L tiene 12 ítems también, ¿no? Siendo un total de 48 ítems la versión corta, no existe versión corta de 23 para ítems, ojo con eso. Miren, en la parte inferior izquierda vemos la fiabilidad o la consistencia interna de la versión corta del LPQ, de los 48 ítems. Fíjense que aquí la escala que más sufre es la escala P, con 65 para varones y 67 para mujeres. Esa no pasa el mínimo establecido del 0,70, claro. Pasaría siempre y cuando la redondeemos, ¿no? Ahí sí, pero siendo rigurosos a nivel estadístico, el 0,65 y el 0,67 no pasan el mínimo establecido del 0,70, entonces no serían confiables de manera rigurosa, ojo con eso. A pesar de eso, la versión corta también presenta buena consistencia interna. Siguiente, por favor. Esta es la parte de los adjetivos que se suelen utilizar de acuerdo al valor T, ¿no? Hay valores T muy bajo, poco, moderadamente, bastante, muy alto. Esto es más que nada para el tema de la interpretación, que lo vamos a ver a continuación. Acá tenemos un caso del 2018 de una mujer de 38 años que solicitaba la variación del régimen de visitas de un menor hijo. Vamos a ver cómo se comporta este instrumento en este caso en particular. Entonces nos vamos a los baremos de mujeres, versión completa, porque le aplicamos los 83 ítems. Aquí está, baremos mujeres, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que hacer es vaciar las respuestas del protocolo. Acá tengo
protocolo que en ese momento se aplicó. Y en vez de la X o en vez de la marca que se haga en el protocolo, aquí lo trasladamos con el número 1. Así está programado, con el 1. En la 1, la evaluada marcó sí. Entonces en el sí, debajo del sí ponemos 1. ¿Ven? Se acabó. Una vez que nosotros hemos vaciado todos los datos de la persona evaluada, ya tenemos un perfil, el famoso perfil de estructura de la personalidad del EPQR. Antes de verificar este perfil, estimados colegas o participantes, yo tengo que fijarme en la escala L, que para Eisen es la escala de mentiras o de sinceridad. Y lo que un participante en el chat nos mencionó acerca de la simulación. Efectivamente, esta escala L está relacionada a la disimulación o más específicamente a la deseabilidad emocional. La deseabilidad emocional es presentarse como una persona sin defectos aparentes. Es una persona que trata de dar una impresión positiva, trata de dar las mejores características que él considera, ¿no?, socialmente aceptables. Y niega aspectos comunes, pero que él considera no adecuados o que no le van a favorecer en el proceso de evaluación. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿alguna vez en su vida ha mentido? El 90% de personas responderá sí, pero la persona que quiere guardar una imagen dirá, no, nunca he mentido. Bueno, de esa manera uno va observando esa tendencia a la disimulación o a dar una impresión positiva, que ante la prueba nos estaría dando un acercamiento a un comportamiento no sincero, ¿no? O que no se muestra sincero ante la prueba. En este caso, ¿cuándo se anula la prueba con la escala L? Cuando apunta aquí, a 2 desviaciones estándar. Cuando la escala L se prende a este nivel, a nivel 70, acá, no podemos confiar en estos resultados. Tendríamos que anular el protocolo por no pasar la escala L. Ojo con eso. ¿Qué pasa si sale a este nivel? Tendencia. Es una desviación estándar. Podríamos tener cierto cuidado al momento de corroborar estos resultados, pero no lo anula por defecto. En cambio, a este nivel sí lo anula por defecto, a menos que, y hay una excepción que menciona Eisen, a menos que esta escala L no refleje la deseabilidad social, sino un rasgo de personalidad que Eisen lo denomina como una persona en extremo inocente. En este caso, esta persona de 38 años obtuvo un puntaje L de 8, que la ubica dentro del puntaje T de 50, ¿no? Lo cual quiere decir moderadamente sincera. O sea, está dentro de lo normal. Aquí también no habría ningún problema. Poco disimuladora, muy poco disimuladora. O sea, a partir del 50 para abajo, ok, es lo esperado, ¿ya? Entonces, como en la escala L pasó la prueba, esta persona aparentemente ha sido sincera al momento de responder la prueba, podemos interpretar las demás dimensiones. Por un lado está la E, que obtuvo en la dimensión extroversión. Esta persona de 38 años presenta una tendencia al rasgo o al rasgo extrovertido. Una tendencia a mostrarse sociable, activa y animada. ¿Ven? Esas son las características de esta persona. Está todavía dentro del rango de la adaptación, a este nivel. No está en extremo extrovertido. Tampoco está en extremo introvertido. Está con tendencia a la extroversión. Quiere decir que teóricamente esta persona disfrutaría de las relaciones sociales. Si le dieran elegir entre salir de paseo o quedarse a ver una película en casa, probablemente elija el paseo porque disfruta de los estímulos ambientales. Pero
no tendría ningún problema también en disfrutar de los ambientes cerrados con personas allegadas a ellas o en algún momento quedarse sola, ¿no? De esa manera se va analizando este resultado. Pero, ¿cómo analizo y cómo yo corroboro este resultado? Con la entrevista clínica forense o con la entrevista clínica de perfil de personalidad. Todo va a depender de esa triangulación que yo haga del resultado psicométrico, del marco teórico y de mi entrevista especializada. Voy a unir esas tres herramientas de evaluación para poder concluir, para poder determinar, ¿sí? En este caso, efectivamente, se trataba de una persona que tenía rasgos de ser más sociable que introvertido. Efectivamente, se corroboró la persona. Pasamos ahora a ver la escala N. Fíjense que a pesar de ser una persona que estaba pasando por un tema conflictivo, por un tema de régimen de visitas, el padre de su menor hija era una persona bastante hostil, bastante agresiva, pero que a pesar de esa situación problemática, en estructura de personalidad, esta evaluada se mantenía con tendencia a la estabilidad emocional. Ojo con eso. No estaba 100% estable, pero la tendencia era marcada, ¿no? Tendencia a estar relajada, poco preocupada y estable emocionalmente. Importantísimo. Entonces, si yo uno una tendencia a la extroversión con una tendencia a la estabilidad emocional, me estoy acercando a un tipo de estructura de personalidad, a un tipo de temperamento que se conoce como sanguíneo. Y efectivamente, esta persona tenía componentes de ser una persona sanguínea, extrovertida, pero equilibrada. Se corrobora la teoría. Nuevamente pasamos a la dimensión P, que es la dureza emocional. Un alto P, recuerden que un alto P me está dando una persona dura, impulsiva, poco socializadora, falta de empatía, etcétera, ¿no es cierto? En este caso, esta persona obtuvo un puntaje P con tendencia a la empatía, a la convencionalidad, con tendencia a ser una persona más bien blanda que dura. Y efectivamente esto también se corroboró con la entrevista, ya que era una persona dedicada al cuidado de sus hijos, dedicada a las actividades familiares, disfrutaba mucho de su ambiente social interno, íntimo, dedicada al cuidado y desarrollo de su hija, muy bien adaptada a nivel laboral, era una persona que ya en ese entonces había acabado una maestría internacional, estaba en una agencia de seguros, estaba escalando, pero tuvo que decidir entre estar más tiempo con su hija y dar respuesta a los procesos judiciales que aceptar un ascenso laboral. Entonces, eso es algo que contó en la anamnesis que se le hizo. De esa manera, nosotros podemos utilizar el EPQR para analizar estructura de personalidad. ¿Ya? Ese es un ejemplo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Muy bien, muy bien. La teoría de los 4 temperamentos aún son válidos en general. No, es que no estamos utilizando la teoría del temperamento de Hipócrates. Lo que nosotros estamos utilizando es la teoría de Eysen. Y Eysen, claro, le llama de esa manera, pero lo fundamenta con las respuestas habituales, las respuestas específicas, que es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Pero que para entender ese comportamiento le ha puesto ese título, el título o la categoría de colérico, sanguíneo, es un título didáctico, ¿no? Pero lo que nosotros estamos analizando es el comportamiento, es la conducta, es lo que él está expresando. Está siendo hostil, está siendo temeroso, está siendo ansioso. Eso no es Hipócrates. La ansiedad, la temeridad, el sentimiento de culpa, esos son constructos clínicos. Ojo con eso, ¿ya? Acá nos dice Lenny, esta prueba con puntuaciones se califica para la comunidad forense. Tendríamos, miren,
Tendríamos que hacer estudios pilotos de consistencia interna en población forense para poder responder esa pregunta con fundamento científico, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La muestra forense no solamente es Ministerio Público, muestra forense es Poder Judicial, centros de emergencia mujer, la PNP, el INPE, todo eso es muestra forense. Criminalística es muestra forense. Muestra forense no solamente es agresores, no. Muestra forense va más allá, entonces hay que especificar. En este caso, este EPQR se realizó el estudio piloto en una muestra del Poder Judicial en materias de familia, régimen, divorcios, adopciones, régimen de variaciones, etcétera, ¿no? Ahí demostró buena consistencia interna. Lo mismo, si es que quisieran usarlo en materias penales, como violencia, homicidios, agresiones sexuales, se tendría que hacer el estudio piloto de consistencia interna en esas muestras específicas. Pero ¿qué sucede? En ese tipo de materias, más que utilizar el EPQ o el AIS de Baron, por ejemplo, que también es una prueba muy buena para ese ámbito de familia, en estas pruebas se tiende a utilizar pruebas más de corte psicopatológico, como el PAI, el MILON, el MMPI-2RF. Esas pruebas que te van a indicar si hay tendencia a la psicopatología. Estas no son tan psicopatológicas. Estas son más de estructura, de adaptabilidad al entorno, de adaptabilidad a los ambientes. ¿Ven? Por eso se utiliza más en materias de familia, en materias de selección de personal también puede ser. Mientras que el tema de materias penales, violencia, violaciones sexuales, homicidios, etcétera, trabaja más con teorías relacionadas a la psicopatología, ¿no? A la adaptabilidad, pero con contraste psicopatológico. De ahí que funcionen muy bien instrumentos como el MILON 3, el MILON 4, el PAI, el MMPI 2, el MMPI 2RF. Por ahí puede ser.